Mientras el mundo digital avanza con velocidad, en el territorio la memoria camina de otra manera. Se transmite en la palabra compartida, en los relatos de las familias, en los lugares que guardan historias y en las prácticas que sostienen la vida comunitaria. Aquí, la memoria no es únicamente pasado, es orientación para seguir andando, raíz que mantiene viva la relación con la tierra y con quienes la habitan. Hoy conversaremos con los jóvenes de Río Sucio en el marco del Diplomado en Comunicación Digital Indígena. Nos reunimos para conversar sobre memoria, territorio y sobre lo que significa narrar la vida en las comunidades, en estos espacios digitales y sobre la responsabilidad que implica hacerlo. Porque en estos contextos donde la palabra y la imagen pueden cuidar, también pueden exponer. Comunicar entonces exige reflexión. De allí surge la necesidad de construir colectivamente un manual ético que acompañe prácticas y que permita contar quiénes somos, sin poner en riesgo lo que el territorio guarda y protege. ¿Cuál es la memoria que ustedes quieren que se herede y cuál es la memoria que ustedes quieren transformar? Reúne las historias, reúne los conocimientos de las propias personas del territorio. No considero que mi forma de caminar la vida sea pensando qué va a pasar en el futuro. Siempre como que me llega es lo de la maldita guerra. Y las FARC mataron, desplazaron, robaron. Entonces yo pienso que la memoria es un camino y es un paso para transformarnos. ¿Cómo construimos memoria? ¿Cierto? Hablamos de cómo construimos memoria, o al menos cómo nos funciona hasta nosotros. Era lo que yo estaba pensando más que todo acerca de lo que mirábamos dentro del manual. Dentro del manual también nos hacíamos, o está la pregunta de ¿cómo esta historia le sirve a la comunidad o solo me sirve a mí? Y creo que también es importante que nosotros, antes de construir como algo para el territorio, que se vea reflejado, algo de lo que se va a ver reflejado siempre para todas las comunidades y para mayoras y mayores, pensarnos antes si le sirve al territorio o si le está sirviendo a uno solamente como individuo. Dentro de eso está, yo creo que precisamente ese tema como de la inmediatez, de qué tan favorable puede ser para nosotros como territorio indígena tener las cosas como tan inmediatas o a veces que sean como a tan corto plazo, de que en muchas ocasiones puede ser en investigaciones o solamente también en productos audiovisuales, quizá por lo cortos puede que ni siquiera se nos quede en la memoria durante mucho tiempo, sino que sea algo que se olvide también muy rápido. Entonces, ¿cómo puede uno hacer para preservar la memoria dentro de un territorio, hablando de sus propias historias y hablando de sus propias formas de vida? Si nosotros vamos a hablar, digamos, de algo que nos pueda servir a nosotros para el territorio, algo con lo que se pueda construir realmente memoria, yo creería que debería ser algo que movilicen, que realmente pueda hacer que las personas hagamos algo con esos productos, ¿cierto? Si nosotros vamos a construir algo como lo que hace, por ejemplo, Casa de la Memoria en el resguardo. En Cañamomo, Casa de la Memoria, ahora porque está un poco más quieto, pero Casa de la Memoria yo creo que es un buen ejemplo porque esos momentos en los que se han podido movilizar, Casa de la Memoria lo que hace es que reúne las historias, reúne los conocimientos de las propias personas del territorio y con esos mismos conocimientos se los muestra a las mismas personas que los han construido, porque siempre es una construcción colectiva y a partir de ese conocimiento que se construye conjuntamente se moviliza de nuevo. Porque hay una cosa que Juli trae en su relato y va una pregunta y es ¿qué memoria quieren heredar y cuál quieren transformar? Entonces Juli hablaba de unos saberes territoriales, que es como que, bueno, una cosa es historias, pero otra cosa es la memoria que quiero heredar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es para ustedes como jóvenes, cuál es la memoria que quieren heredar y cuál quieren transformar?
en esa inmediatez, en esa selección de memoria que este mundo digital está seleccionando. Además, que también nosotros no podemos solo alejarnos de las redes porque ya eso sería que cuenten, a veces pueden contar nuestra historia desde afuera y nosotros no nos permiten contar la historia desde adentro. Entonces nosotros van a narrar nuestra propia historia si nosotros no narramos nuestra propia historia. También es una responsabilidad, pues, y construimos nuestra propia memoria. Entonces también es una responsabilidad en ustedes como jóvenes, como territorio, como colectivo, como comunidad, también construir una memoria. ¿Cuál es la memoria que ustedes quieren que se herede y cuál es la memoria que ustedes quieren transformar? Bueno, al menos para mí, en lo personal, es una pregunta difícil, no porque no me lo haya cuestionado, sino porque no considero que mi forma de caminar la vida sea pensando qué va a pasar en el futuro o qué quiero escoger y qué no. Creo que durante los últimos años me he sentido mucho más tranquila fluyendo con lo que voy encontrando en el camino. Y eso no significa que no tenga compromiso o que no quiera adquirir ciertos conocimientos o ciertas habilidades y replicarlas en el territorio, sino que pienso en que si la memoria estuviera definida, entonces no sería memoria. Porque para mí, bueno, y enlazada con lo que dice Juli, la memoria es lo que vamos caminando y aunque vamos tomando decisiones en el camino, son decisiones que tú, desde la posición que tienes ahorita, no sabes que vas a llegar a ese momento en el que tienes que tomar esas decisiones. Y para mí también es una dualidad competitiva el pensar en cómo hago que el mundo entienda cuál es la concepción de los territorios, pero al mismo tiempo cómo resisto ante guardar esas convicciones que están en mi territorio, porque yo no tendría por qué estar explicándole a la gente qué es lo que pasa dentro del territorio, y creo que eso es lo que pasa con la memoria. O sea, yo no tengo por qué explicarle al mundo por qué se da la medicina, cuáles son las bases de la medicina, por qué nuestra cosmovisión. Eso lo tenemos que tener claro internamente. Y esa es una frase que yo me replico mucho, y es: el camino es hacia adentro. Teniendo en cuenta lo que dice Vanessa, memorias así como que quisiera guardar o que quisiera heredar, yo creo que debería ser más bien como nuestras propias formas de conocer, porque, a ver, uno en el territorio acostumbra a escuchar que hay formas para sembrar, hay formas para cuidar semillas, hay formas para asistir a un parto, hay formas de bailar, ¿cierto? Y entre todas estas formas, pues como se van perdiendo con el tiempo, sería importante que nosotros tuviéramos en cuenta como de que, oye, eso es lo que yo debería de conservar para mi futuro, ¿cierto? Al menos para el futuro de mi territorio. Y cerca de lo que nos deberíamos como transformar, no sé si siempre como que me llega es lo de la maldita guerra. Como te diríamos en otros casos, la maldita guerra siempre nos tiene como a todos tan tocados como los sentimientos que está presente en cada uno de los espacios que nosotros habitamos. Y es la lucha siempre ideológica, la lucha territorial, y en otros aspectos pues ya se va, digamos, avanzando a guerra, pero entre las personas como de las comunidades, y va siendo como una guerra mucho más individual que se va metiendo en cada una de las familias realmente. Y yo creo que eso deberíamos empezarlo a transformar, como de que transformar que nuestra memoria siempre ha sido de tenerle que resistir a otro que se va a pasar por encima de nuestros derechos. Porque hay una cosa que Juli trae en su relato, y ahí va una pregunta, y es: ¿qué memoria quieren heredar y cuál quieren transformar? Entonces Juli hablaba de unos saberes territoriales, que es como que, bueno, una cosa es historias, pero otra cosa es la memoria que quiero heredar, ¿cierto? Entonces ustedes, frente a esa inmediatez, frente a esa memoria selectiva del algoritmo, frente a cómo los otros construyen memoria y cómo lo construimos nosotros, ¿ustedes cuáles consideran que deben heredar? Desde el casco urbano
de Victoria hacia Marquetalia, más o menos unos 20 minutos en carro, hay una vereda que se llama La Italia. En esa vereda, en 1963 hubo una masacre. El capitán de esquite asesinó a más de 30 personas que venían en un bus en el marco de la violencia del medio siglo. O sea, el capitán de esquite era pues de militancia liberal y asesinó a unas personas que él consideraba que eran conservadoras porque vivían en Marquetalia y en Razanales. Lo particular es que de ahí de La Italia a una vereda que se llama Cañaveral hay un trayecto también muy pequeño, y en esa vereda en el año 2003 hubo una toma de las FARC en su confrontación con los paramilitares del Magdalena. Y las FARC mataron, desplazaron, robaron, y la gente lo cuenta, es que fue en el 2003. Entonces, hago estas consideraciones para señalar cómo un territorio como ese cuenta en comprimido la historia del conflicto armado, pero también cómo la memoria es una cosa que se mueve, que no solamente atañe al pasado. Bueno, hablando de la memoria, yo pienso que Tenemos diferentes formas de conocer la memoria, ¿cierto? Y de vivirla. tenemos memorias fotográficas, ¿cierto? Tenemos memorias imaginativas, ¿cierto? Que son desde la mente. Y también tenemos una memoria desde nuestra infancia, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, mi papá pues era muy activo en los procesos de liderazgo de la comunidad, pero también me inculcaba mucho la historia y la memoria que él tenía. Él se sentaba a contarme historias de las que él sabía, y yo recuerdo que yo las escribía y que él me ayudaba a dibujarlas, ¿cierto? Que era también una forma de plasmar esa memoria a través del dibujo, a través del arte. Y yo recuerdo que yo tenía un cuadernito y todas las tardes después de que hacía las tareas era como ese espacio de que él me contaba una historia en particular y que él me hacía el dibujo, yo lo pintaba y después yo hacía el dibujo, y así sucesivamente. Era como una forma de tener esa memoria, de transmitirla, ¿cierto? De generar también un espacio de vínculo entre familia, entre padre e hijo, ¿cierto? Y también recuerdo mucho lo que ellos me inculcaban del tejido. A través del tejido yo pude enseñarles a personas ciegas, ¿cierto? A hacer pulseras, a hacer bolsos. Entonces no era solo esa memoria individual que me transmitieron, sino esa memoria colectiva de una familia, de un territorio, en otros escenarios urbanos, haciendo memoria. Entonces yo pienso que la memoria es un camino y es un paso para transformarnos. Entonces también ese vínculo de transmisión de esa memoria, de saber, para que el otro lo siga replicando y lo siga llevando en su ser, no solo individual, sino también poderlo ampliar colectivamente. Entonces también como esas memorias que vamos tejiendo individual y colectivamente desde el territorio y para el territorio. Que como sociedad tenemos que pensarnos en cómo digamos un territorio común que es nuestra madre tierra, y pues también dar ese conocimiento hacia los demás, que no solamente estamos en territorio porque hemos estado ahí, ¿cierto? Pero ahí está nuestra identidad, nuestras raíces y nuestras tradiciones. Esa memoria pues implica una responsabilidad, no solo podría decirse moral, sino de la forma de ver el mundo. Entonces la responsabilidad no solo de construir memoria viene del diálogo, de compartir la palabra, sino también de la responsabilidad de saber cuáles son los hechos, o sea, lo que el hecho
sí tenga responsabilidad con nosotros de que sea cierto, de que lo hayamos averiguado, de que implique que no sea inmediato por sacar la noticia y que sea viral, sino que también tengamos la responsabilidad de constatar datos, ¿cierto? Entonces, en estos espacios que estamos aprendiendo con la profe Diana a construir una página web, no solo es construirla estéticamente, sino que lo que publiquemos tenemos una responsabilidad en compartir, en contar, en decir, porque esto implica las formas de ver ustedes el mundo con otras formas de ver el mundo. Y también el respeto hacia esas formas que vamos a construir memoria y mostrar el mundo que queremos mostrar siempre.